Bien, hola, en este video va a ser un video muy corto, nada más vamos a ver un ejemplo clásico, es el de la suma geométrica y quizás quisiera antes de empezar definir, o sea, definamos quién es la potencia natural de un número. ¿Qué significa eso? Pues a ver, sea A un número, entonces definimos a la n de la siguiente manera. Eh, y aquí vamos a considerar n un número natural. ¿Sí? Entonces, a la 1 se define como a. Y cuando estamos definiendo, para enfatizar que esto es una definición, se suele poner dos puntitos antes del signo de igual. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, estos puntos significan que estoy definiendo. Bien, entonces a la 1 es igual a la 2 o a al cuadrado se define como a la 1 por a, es decir, a por a. Bueno, a al cubo va a ser a al cuadrado por a, es decir, a por a por a. Bien, y de esta manera, a la n más 1 yo la voy a definir como a la n por a. Esta forma de definir un elemento con base en el anterior se llama definir recursivamente. ¿Sí? Lo voy a anotar nada más para que lo sepan, pero esta forma de definir con base en lo anterior se llama definir recursivamente. Muy bien. Bueno, yo lo único que quería era tener claro qué significa la potencia natural de un número, es decir, a la n. ¿Y por qué necesitaba yo eso? Pues porque lo voy a usar en el ejemplo que vamos a ver. Entonces, el ejemplo es el de la suma geométrica. ¿Qué es una suma geométrica? Pues si R es un número, entonces una suma de la forma 1 más R cuadrado más R cúbico, y así me voy hasta llegar a R a la n, se llama suma geométrica. Bien. Y el ejemplo dice lo siguiente. Si R es distinto de 1, entonces 1 más R cuadrada, es decir, la suma geométrica hasta R a la n, es igual a 1 menos R a la n más 1 entre 1 menos R. Muy bien. Entonces queremos demostrar que esta igualdad es cierta. Vamos a llamarle a esta igualdad Pn. Observen que es una propiedad que depende de n. Aquí está n, pues le llamamos Pn. Muy bien. Entonces vamos a demostrar que esta propiedad es cierta para todos los números naturales. Y lo vamos a hacer por inducción. Demostración. Muy bien. Entonces demostración por inducción sobre n. Bien. ¿Qué queremos demostrar? Siempre hay que empezar con eso. Necesitamos demostrar que la propiedad es cierta para todos los números naturales. Entonces, al hacerlo por inducción, tenemos que comenzar con la base. Aquí, ¿qué necesitamos demostrar? Pues necesitamos demostrar que la propiedad es cierta para el número 1. ¿Qué significa eso? Pues necesitamos demostrar que 1 más R a la 1 es igual a 1 menos R a la 1 más 1 entre 1 menos R. ¿Por qué? Porque aquí el n está siendo jugado por, bueno, está siendo representado por el 1. Bien. ¿Y esto por qué es cierto? Pues esto es muy simple. 1 menos R a la 1 más 1 entre 1 menos R,
es igual a 1 menos r al cuadrado entre 1 menos r, y nos acordamos que el numerador es una diferencia de cuadrados, entonces factoriza como 1 menos r por 1 más r entre 1 menos r, y como nosotros supusimos que r es distinto de 1, entonces 1 menos r es distinto de 0, y por lo tanto se puede cancelar. Y esto es simplemente 1 más r, que es igual a 1 más r a la 1. Por lo tanto, la propiedad es cierta para el número 1. Ok, esta es la base. La hipótesis de inducción consiste simplemente en suponer que la propiedad es cierta para acá, ¿sí? Entonces, supongamos que PK es cierto. Es decir, supongamos que 1 más r cuadrado, y así hasta llegar a r a la k, es igual a 1 menos r a la k más 1 entre 1 menos r. Y por último, realicemos el paso inductivo. Entonces, el paso inductivo consiste en demostrar que la propiedad es cierta para k más 1. Es decir, necesitamos demostrar que pk más 1 es cierto. ¿Qué significa eso? Siempre escriban qué quieren demostrar. Por demostrar que 1 más r cuadrado, y así hasta llegar a r a la k más 1, es igual a 1 menos r a la k más 1 más 1 entre 1 menos r. Esta, si se fijan, es la propiedad escrita en términos de k más 1. Muy bien. Ahora, esta parte que está a la derecha puede estar un poco complicado. Esto simplemente es 1 menos r. K más 1 es k más 2 entre 1 menos r. Muy bien. Entonces yo lo que necesito demostrar es que esto es igual a esto de acá. Perfecto. Pues vamos a hacerlo. Entonces, vamos a comenzar con este lado y observemos que estos primeros términos se parecen mucho a lo que ya teníamos, de hecho es lo que ya teníamos en la hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción me decía, estos términos suman esta fracción. Pues eso ya lo tengo resuelto. Entonces, por hipótesis de inducción, yo sé que esto va a ser igual a 1 menos r a la k más 1 entre 1 menos r más r a la k más 1. ¿Por qué? Pues porque toda esta primera parte es igual a esta fracción y este término pues es este de aquí. ¿Estamos bien? Ahora, me fijo en esta parte de la igualdad y vamos a desarrollarla. Como ya se me acabó la hoja, voy a cambiar. Entonces, esto de aquí es igual a 1 menos r a la k más 1 entre 1 menos r más r a la k más 1, que multiplica 1 menos r entre 1 menos r. Y esto es igual, voy a poner todo dentro de una misma fracción, 1 menos r a la k más 1 más r a la k más 1, que multiplica a 1 menos r. Desarrollamos y esto es igual a 1 menos r a la k más 1 más r a la k más 1 menos r a la k más 1 por r entre 1 menos r. Muy bien, este tiene signo negativo, se cancela con este de aquí. Luego yo definí r a la k más 2 como r a la k más 1 por r,
Entonces, esto es igual a 1 menos r a la k más 2 entre 1 menos r. Y si se fijan, esto es justo lo que yo quería demostrar. Llegué a que esta fracción es igual a mi suma geométrica. Y es justo lo que yo necesitaba demostrar. Muy bien, pues como lo logramos hacer, podemos concluir que la propiedad es cierta para todos los números naturales. Es decir, Pn es cierto para todo n en los naturales, o en otras palabras, es decir, por cierto, es decir, se abrevia I.E. Si no se los había dicho, se los digo ahorita. Esto quiere decir, es decir, 1 más r cuadrado, y así hasta llegar a r a la n, es igual a 1 menos r a la n más 1 entre 1 menos r. Y con esto terminamos la demostración poniendo este cuadradito. Ok, antes de terminar este video quisiera darles otra forma de demostrar esto de aquí. Para decirles, bueno, inducción no es la única manera que existe para demostrar propiedades de los números naturales. Hay veces que no es la más fácil, o al menos no es la más corta, pero sí es la más segura, porque es una recetita, ustedes la siguen y acaban con su pastel, que es la propiedad demostrada. Pero no siempre es lo más corto o lo más fácil. En todo caso, bueno, siempre es bueno conocer nuevas demostraciones porque eso nos ayuda a ampliar, digamos, nuestro almacén de técnicas para demostrar. Entonces, vamos a ponerlo aquí como otra forma de demostrarlo. Entonces, vamos a llamar S, sea S, y aquí como estamos definiendo, ponemos dos puntitos, igual a 1 más r cuadrado, y así hasta r a la n. Muy bien, entonces vamos a multiplicar ambos lados de esta igualdad por r. Entonces esto quiere decir que r por s es igual a r que multiplica a toda esta suma. Desarrollamos, de este lado nos quedaría r más r cuadrada más r cúbico y así hasta llegar a r a la n más 1. Ahora observen que lo que sucede de r hasta el término anterior, que debería ser r a la n, se parece mucho a s. ¿Qué le falta? Pues le falta un 1. Entonces voy a sumar de ambos lados de la igualdad un 1 y que me quedaría r por s más 1 es igual a 1 más r cuadrado más r cúbico y así hasta llegar a r a la n más r a la n más 1. Muy bien, y ahora sí, todo esto que está aquí es exactamente s. Entonces, esto es igual a s más r a la n más 1. Y ahora lo que voy a hacer es pasar este que está sumando, lo paso restando, y este que está sumando, lo paso restando. Al hacer eso me queda que 1 menos r a la n más 1 es igual a s menos r por s. Y de este lado derecho yo puedo factorizar s y me queda s que multiplica a 1 menos r. Y como r es distinto de 1, 1 menos r es distinto de 0 y yo lo puedo pasar dividiendo. Y al hacer eso me quedaría que 1 menos r a la n más 1 entre 1 menos r es igual a s, y ese lo habíamos definido como 1 más r cuadrado, así hasta r a la n. Si se fijan, llegué a la misma fórmula de otra manera, pues mucho más corta, ¿sí? Si se fijan, cupo en media página. El chiste es que no a todos se nos ocurre hacer estos truquitos, estas sustituciones, y por lo tanto la demostración por inducción es, digamos, un método un poquito más seguro, ¿no? Seguro llegamos. Muy bien, con esto acabamos el video y ya para terminar el tema de inducción vamos a ver dos ejemplos más en los siguientes videos. Hasta luego, cuídense.